¿Cuál es el ave de pico más grande que has visto en los alrededores de tu casa? Te hablo Osvaldo Hernández y en este episodio de Aves Vigilantes vamos a hablar sobre el pico de frasco esmeralda, un tucán que podemos encontrar en los alrededores de Caracas, la ciudad donde yo vivo, Aulacorhynchus sulcatus. Y hoy nos concentramos aquí en Caracas, en la capital de Venezuela, país megadiverso, donde por supuesto nací, tengo mi residencia, y en los alrededores de Caracas. Caracas es una ciudad que está en un valle, la cruza un río de este a oeste, el río Guaire, y este valle está rodeado por montañas. Estamos en la cordillera de la costa, en la región central, la región centro-norte de Venezuela, y al norte de la ciudad tenemos el majestuoso Parque Nacional El Ávila o Parque Nacional Guaraíra Repano, y al sur de la ciudad de Caracas tenemos una serie de colinas que van a terminar en lo que es todo lo que son los valles del río Tuy. Todas estas colinas que rodean la ciudad tienen bosques, numerosos bosques, todavía quedan muchas áreas verdes no intervenidas, sobre todo las áreas del Parque Nacional El Ávila, y ahí está la presencia de un bosque impresionante, el bosque húmedo de montaña o bosque húmedo montano, donde habita un ave que destaca no solo por su coloración, sino por lo que llaman la masividad, el tamaño del pico, que es un tucán de tamaño pequeño. Este tucán comúnmente es denominado pico de frasco esmeralda. Pico de frasco esmeralda por la coloración verde intenso o verde esmeralda que tiene en su cuerpo, lo que lo hace totalmente críptico al ambiente en el cual se desenvuelve. El nombre científico de él es Aulacorhynchus sulcatus y el nombre científico hace referencia a un canal que tiene en el pico, sobre todo en la mandíbula inferior. Ustedes probablemente cuando se les habla de tucanes recuerdan al famoso tucán de este cereal, Fruity Lupis, ¿verdad? Y ese tucán es un tucán de un pico liso sumamente grande y colorido. Esos son tucanes que pertenecen a otro género, no al género Aulacorhynchus, aunque sea la misma familia, que es el género Ramphastos. De esos, por supuesto, en algún momento haremos otro magnífico programa de aves vigilantes sobre estas especies. Pero estos picos de frascos son tucanes de un porte más pequeño, de hecho en inglés le dicen toucanet y a este le dicen groove-billed toucanet, precisamente por tener ese canal en el pico. Y son tucanes que habitan y son muy numerosos en todos estos bosques montanos húmedos que rodean a este hermoso valle. Ellos pueden estar presentes en parejas, en grupos pequeños, pero son sumamente silenciosos, son aves muy discretas que van desplazándose por el bosque en busca de alimento. Hay algo que todo el mundo se pregunta acerca de los tucanes y por supuesto este pico de frasco esmeralda no es la excepción, que es ese pico tan grande a verse desproporcionado con relación al cuerpo, casi, en algunas especies casi el mismo tamaño del animal, si es un pico pesado o no. Y la respuesta es no, realmente el pico de los tucanes es una estructura magnífica que le da mucha fortaleza, una estructura rígida, muy fuerte, pero que es hueco en la parte interna. O sea, si lo ven, parecen, no sé, la estructura probablemente de un techo que soporte mucho peso, con algunas líneas óseas entrelazadas que le dan soporte, le dan fortaleza, pero no le otorgan peso. Si no, imagínense, no pudieran ni siquiera volar. Aparte de eso, el pico, ¿para qué les sirve? O sea, un pico tan grande y desarrollado, ¿para qué lo puede utilizar un animal? Y el pico de los tucanes cumple varias funciones, por supuesto, la función de alimentarse, de capturar algunas frutas. Y si ustedes ven un tucán alimentándose, probablemente tome una fruta y después tenga que lanzarla al aire y llevarla hasta el fondo, hasta la parte trasera del pico para poder tragarla. Tienen una lengua muy larga, pero el pico también es una manera de comunicarse, no solo entre la especie, probablemente machos y hembras, de cortejo, de identificación, sino para denotar su presencia frente a otras especies o frente a otros individuos de la misma especie. Hay algunos estudios más recientes
donde dicen que el pico funciona también para hacer intercambio de temperatura. Así como ustedes recuerdan el tema de las orejas y los elefantes, que sirven bien sea para enfriar el cuerpo del animal o calentarlo según la irradiación y según la cantidad de sol que reciban o la cantidad de fresco, de brisa fría que reciban ellos. Bueno, el tucán, el pico, se ha demostrado también en estudios recientes que puede funcionar como radiador, como estructura para el intercambio de calor. Estos tucanes pico de frasco esmeralda, estos Aulacorhynchus, son aves que no solo se alimentan de fruta, sino que son depredadores no solo de huevos, de nidadas de otras aves, sino también de pichones. Y por supuesto que si llegan a conseguir alguna rana, alguna lagartija o probablemente un roedor, un mamífero pequeño mal parado, perfectamente pueden tomarlo con el pico, matarlo e ingerirlo. Si ven el detalle del pico de este Aulacorhynchus, tienen unos dientes dirigidos hacia la parte de atrás, en el borde, es como un borde aserrado, pero con unos dientes grandes, y eso le permite que al hacer cualquier cosa con eso, no les deje escape, quedan enganchados a manera de arpón. La distribución general de esta especie, del Aulacorhynchus sulcatus, es el norte de Sudamérica, está principalmente presente en Venezuela y, como dicen nuestros amigos colombianos, es una especie casi endémica del país, está presente también en el noreste de Colombia, y tenemos de este Aulacorhynchus 3 subespecies, y las subespecies van a variar según la coloración del pico. Tenemos el Aulacorhynchus sulcatus sulcatus, que es el que está presente en la región centro-norte costera del país, es el más visible de todos, y ese tiene un pico con un tono rojizo en lo que es el maxilar superior, como lo ven ahí, un tono rojizo oscuro. Si nos desplazamos entonces hacia los bosques húmedos de la región andina, vemos que la subespecie cambia y presentamos entonces el Aulacorhynchus sulcatus calorhynchus, y la principal característica o la diferencia con el Sulcatus sulcatus es la coloración del pico. Ven que en el maxilar superior tiene una coloración amarilla en todo el pico. Hay un par de especies más de Aulacorhynchus en los Andes, de las cuales no hablaremos el día de hoy, sino solamente del Sulcatus. Y si nos vamos entonces, seguimos por la cordillera de la costa, a la región noreste de Venezuela, principalmente lo que es el macizo de Turimiquire y la región de Paria, la península de Paria, tenemos entonces la tercera subespecie para el país, que es el Aulacorhynchus sulcatus erythrognathus, donde ese erythrognathus, el natus significa mandíbula y el eritro es un color rojizo. Entonces la diferenciación del pico con el de la región central es que en la mandíbula o en el maxilar inferior hacia la región de la base tiene una coloración rojiza no presente en el Aulacorhynchus sulcatus sulcatus de la región central. Hay algunas áreas donde existe la hibridización entre subespecies, que no sería entonces hibridización específica, sino entre subespecies, donde puede haber mezcla de esta subespecie en algunas poblaciones donde se solapen la distribución de las mismas. El color de este es sumamente llamativo, este tucancito es hermosísimo de verlo, es un ave sumamente curiosa, se ve con facilidades, por ejemplo, en el Parque Nacional del Ávila. Recuerdo yo la primera vez que le logré tomar una foto a uno de estos, que es la foto que tienen en pantalla, a uno de estos picos de frascos esmeralda. Lo conseguí subiendo en una de las curvas antes de llegar a la zona de los venados en el Parque Nacional del Ávila, y bueno, por supuesto fue un gran logro y una gran alegría que nos otorga eso, el poder obtener una fotografía que nosotros, los observadores de aves, de una especie que estemos buscando afanosamente para poder lograrla. En la península de Paria también tuve la oportunidad de ver el Aulacorhynchus sulcatus erythrognathus, la subespecie de la región noreste de Venezuela.
y aunque ven en la foto un poco lejana, pero se aprecia esa coloración característica que tiene en el pico. Y en una de mis visitas al Parque Nacional Yacambú, en el estado Lara, por supuesto también vi la presencia del Calorincus, el Lauracorincus sulcatus calorincus, que es la subespecie esta que tiene el pico amarillo, que se encuentra distribuida en la región andina. Estas son aves cuyos nidos los hacen en oquedades, en huecos de los árboles, los huecos en troncos generalmente secos o podridos, donde puede haber habitado anteriormente algún carpintero o haber hecho la entrada principal, y con su pico fuerte ellos terminan de cavar y de crear esta casa o este nido o esta estructura lo suficientemente amplia para la presencia de la pareja. No hay un marcado dimorfismo sexual en la especie en cuanto a la coloración, pero si ven macho y hembra juntos, van a ver que el macho es un ave con un pico masivo, un poco más grande, y la hembra tiene siempre un pico un poco más fino, lo que sucede también a veces si uno se acostumbra a ver con los picos de los citácidos. Entonces esta diferencia en el tamaño, el grosor del pico, la presencia del pico en el animal, nos pudiese dar orientación acerca de si se trata de un macho o de una hembra. En la estación biológica de Rancho Grande, también parte de los videos que ven son hechos desde la estación biológica, donde frente a la terraza hay un árbol con unos frutos rojos redondos muy apetecibles por estos tucanes, y donde llegan con frecuencia cuando el árbol está cargado a alimentarse de ellos. Los invito entonces a que estén muy pendientes cuando hagan sus caminatas de montañas o su trekking, y lleven, por supuesto, llévense una camarita, lleven la cámara consigo, vayan a los alrededores del Parque Nacional El Ávila, en los alrededores de Los Venados, cuando estén aquí en el volcán de la Trinidad, en los jardines ecológicos Topotepuy, donde uno puede hacer hermosísimas fotografías de colibríes, pero también están presentes y se ven con frecuencia esta especie de tucán. De hecho, hace un par de semanas estuve con un amigo en el Club Iscaragua recorriendo los bosques, un valle hermosísimo, los bosques que rodean los campos de golf, y también en una parte muy baja estaba la presencia de una pareja precisamente de pico de frasco esmeralda. Entonces lleven siempre la cámara, estén pendientes, volteen a los árboles y traten de ver toda esa magnífica diversidad de aves que tenemos en Venezuela. Recuerden que somos uno de los primeros países, estamos incluidos entre los 10 países megadiversos, entre los 6 primeros países con la mayor diversidad de aves en el planeta. No me queda más entonces que invitarlos a suscribirse a nuestro canal, prendan la campanita, estén pendientes de las alertas y estén pendientes de los estrenos semanales que estamos haciendo para todos ustedes de su programa Aves Vigilantes, fotografiando aves, fotografiando naturaleza. Me despido una vez más, Osvaldo Hernández, y nos vemos en el próximo episodio.